Horizonte 104.3, la ruta de la fe. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Ya estamos con ustedes nueva vez. Estas son las mañanitas. Tu día empieza a partir de este momento, a partir de este instante en el que damos el cordial saludo, ¿no? La bienvenida a nuestro invitado, nos honra con su presencia. Tenía un tiempo que no daba entrevistas, no estaba en los medios, ¿verdad? Y para nosotros es un honor, un privilegio. Hemos hecho un trabajo duro, sí, de meses, es casi forzado, pero bueno, aquí está y qué bueno que nos acompaña en la mañana de hoy, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ex diputado por nuestra provincia, y para nosotros es un honor, un privilegio recibir al licenciado Plutarco Pérez, que está con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Qué bueno, licenciado, un placer, un privilegio. Estas son las mañanitas. Bueno, el honor es nuestro. De verdad que no tenía previsto estar en medio de comunicación en estos días, pero usted se valió de alguna gente que uno no le puede decir que no. Entonces, ya el compromiso fue muy grande, de manera que muy contento. Prepare la agenda, licenciado, que a partir de ahora le van a llover las invitaciones. A partir de enero, ya esto fue una pausa breve. Atención, esto es una exclusiva única y exclusivamente de las mañanitas. Así que no llamen que no la van a lograr. No lo diga mucho. No lo diga mucho, ¿verdad? Pero muy agradecido de ustedes. De verdad que el programa no siempre lo veo, pero cuando veo los reportes me parece un programa muy orientador, que se sale de lo que es la trivialidad del día a día de los medios de comunicación, y para mí eso es muy importante. Qué bueno, ¿verdad, licenciado? Y para nosotros es un honor el que usted hiciera una pausa, ¿no? En este tiempo para estar y compartir con nosotros es de mucho valor y pues estamos muy felices precisamente con eso. Doctor, yo decía hace un momento, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ex diputado, ¿no? ¿Usted fue diputado por cuántos periodos, doctor? 4 periodos. Péguense un poquito más. 4 periodos. 4 periodos. Fui diputado en el año 2006 hasta el 2024. 2024. Y había sido ya anterior a eso, y ha sido regidor en el 98, y regidor en el 2002, y presidente del ayuntamiento 2 años, y fui gobernador por 2 años. Sí, qué bueno, una carrera amplia, ¿no? Hemos trabajado mucho y hemos dejado nuestra impronta ahí por un tiempo en receso, pero no hemos concluido. Seguimos trabajando porque la Romana necesita de mucha gente buena. Exacto. ¿Y qué estuvo haciendo nuestro licenciado en este periodo? ¿Qué estuvo haciendo? Cuéntenos además de reflexionar. De reflexionar. ¿Qué estuvo haciendo usted? Cuéntenos. No, bueno, usted sabe que hay etapas de la vida que uno tiene que asumirla con responsabilidad. Cuando me tocó desempeñar todas esas funciones, iban de la mano con el desarrollo de nuestra familia. En el 2000 yo era regidor, pero en ese año me casé con mi esposa María Guadalupe Santana, que yo creo que ustedes la conocen. Y de ese matrimonio salieron 3 hijos biológicos y una que es nuestra hija de crianza. Entonces, cuando terminamos las funciones de públicas, habían algunas cosas que teníamos que organizar en términos familiares. Siempre hemos tratado de llevar una vida empresarial y una vida política de la mano. Ya mi hijo Alexander había terminado su carrera, necesitaba independizarse un poco para desarrollarse. Trabajamos con él, colaboramos con él en el proyecto que él estaba formando, creando su oficina, creando su empresa y creando otros negocios que queremos desarrollar, porque como joven al fin tiene mucha chispa y hay que aprovecharla. Nos creemos pulpo. Sí, para ver qué podemos sacar. Y nos dedicamos principalmente a la familia y a los negocios de nosotros. Claro está, hicimos vida política, pero no tan activa, porque nos merecíamos un receso, porque tuvimos 24 años en vida pública continua, sin tomar descanso. Nosotros fuimos 18 años, como les dije ahorita, diputado de la República, teniendo la facilidad de quedarnos en Santo Domingo, en un hotel que nos pagaba la Cámara de Diputados. Nosotros viajamos todos los días, amanecíamos en la Romana. Y no creo que en esos tantos años nos quedamos 20 veces en la capital. Y no fue fácil, porque la vida nos exige
mayores atenciones a las cosas que queremos, como es la familia. El mundo estaba muy congestionado, los niños iban creciendo y amanecer todos los días lejos de ellos. Y yo sentía que había algo de poca dedicación y responsabilidad. Que se pegue un chismán. Si nosotros, terminando una jornada laboral a las 5 de la tarde, quedando en Santo Domingo, viendo televisión, Sí. que leyendo un libro, que algo. Como todos los decía mi días. abuela, pendenciando. Sí. Doctor. Entonces nosotros nos tomábamos 1 hora y media para llegar a la casa y así podíamos Compartir con sus compartir hijos. con los hijos, guiarlo un poco. Y no me arrepiento, mis hijos no son los mejores del mundo, pero realmente todo está en un proyecto. La chiquita ahora está en la universidad, pero tiene su proyecto. Ya tiene 24 años, pero terminó su carrera y ya tiene una maestría en Derecho Corporativo. El del medio no quiso seguir estudiando, se dedicó a la pelota. Bueno, lo firmaron. Y está jugando béisbol. pero Eso está es bueno. Ya tiene Palo, 4 ¿verdad? años. Ya tiene 4 años jugando Sí. béisbol. Entonces, cuando hago el resumen, yo digo que valió la pena. Así es. Doctor, su paso por la Cámara de Diputados como tal, ¿en qué podríamos decir nosotros que benefició a la población de La Romana? Usted pueda decir así brevemente resumido, bueno, yo fui diputado como tal, pero La Romana en el día de hoy me añora, vamos a decir esa palabra, ¿no? Añora tener un representante como yo en este momento. Mira, la gente no sabe, un 95% de la población no conoce cuáles son las funciones de un diputado. Y es lamentable, inclusive profesionales no saben cuáles son Incluyendo las funciones de un diputados, doctor. Incluyendo diputados. Sí, No correcto. saben cuáles son las funciones de diputados. Ellos se van por la retórica de que legislar, representar y fiscalizar. Cuando tú le preguntas qué significa representar, no te pueden describir qué es representar a un pueblo. Y yo digo representar a un pueblo es ver cuáles son sus necesidades y canalizar en gran medida la solución a esas necesidades. Y en los años que nosotros fuimos diputados, tuvimos la gran responsabilidad y la gran visión de dedicarnos a desempeñar las 3 funciones sin que nuestra meta fuera estarla mirando, sino trabajar. Un buen legislador no es el que presenta muchas resoluciones, ni el que presenta más proyectos de leyes. Eso es mentira. Un buen legislador es el que aporta en el Congreso a la elaboración y a la corrección de las leyes que se están discutiendo. Porque todo el que presenta un proyecto de ley, la Cámara de Diputados lo recibe como bueno y válido, aun cuando sea un tollo. Pueden ser 4 líneas insignificativas y ya se dice, el diputado Plutarco Pérez presentó el proyecto de ley que crea el camino vecinal a Arroyo La Piedra. Y ya tiene un proyecto de ley. Y puede presentar uno toda la semana. Y puede presentar una resolución toda la semana. Ahora, cuando tú pasas balance a 10 resoluciones que presentó un diputado, tú preguntas cuáles de ellas se aprobaron y cuáles beneficios trajo a la provincia. Ahora, cuando tú dices, lejos de yo ir a presentar una resolución que me falta en el barrio del Papagayo y La Piedra, yo digo, mejor yo voy donde el ministro de Obras Públicas, me siento a pelear con él 2 horas y vamos a tratar de resolver el problema de asfaltado de la calle del Papagayo y La Piedra. Eso yo hacía y eso logramos. Todo esto que está en este entorno lo logramos en gestiones nuestras. Por gestiones nuestras. El asfaltado de todos estos sectores se logró por gestiones nuestras junto a otros compañeros del partido. Claro está. Villa Pereira se logró asfaltar por gestiones nuestras. El INVI, los multi, se logró asfaltar por gestiones nuestras. Cuando nosotros empezamos nuestra gestión pública, La Romana no tenía agua. Aún cuando se concluyó el acueducto en el año 2004, siendo yo gobernador, 2005 creo que se concluyó, que fue un acueducto que dejó iniciado el presidente Hipólito Mejía, la mayoría de los barrios de La Romana no tenían tuberías. Tú cogías Villaverde, una cantidad importante, Rialengo y la parte de San Carlos, Villa San Carlos. Ninguno de esos sectores tenían tubería de agua. Nosotros logramos hacer un plan, tanto con Coarón como con la participación del gobierno central, para que todos esos barrios fueran interconectados al acueducto. Cuando se terminó ese acueducto, La Romana, Villahermosa no tenía agua, porque lo que tenían 2 tanques, que no era suficiente para la creciente demanda de agua que estaba requiriendo Villahermosa. Y nosotros, por gestión nuestra, peleamos con el director de INAPA en ese momento para que se ampliara el acueducto de La Romana
al acueducto de Villahermosa. Y te pregunta, ¿cómo se logró? Bueno, lo que el estudio dentro de ese debate, lo que se determinó que se podía construir una línea de impulsión conectada al acueducto de la Romana para alimentar junto a los pozos de Pinillo los tanques del acueducto de Villahermosa, y se construyó la línea de impulsión. Por eso tú ves cuando hay escasez de agua aquí en el acueducto de la Romana, en Villahermosa se manifiesta la escasez porque de aquí le envían agua a los tanques de Villahermosa a través de esa línea de impulsión de agua, que se construyó bajo la gestión de nosotros. Pero una gran parte de los barrios de Villahermosa se asfaltaron por nosotros. Villaverde completo se asfaltó por nosotros. En gestiones nuestras Villaverde consiguió que se le electrificara, porque la electrificación de Villaverde era inservible, y usted lo recuerda. Todo eso se logró en base a una gestión focalizada. Y en base a la parte legislativa, son varios proyectos. La ley de ordenamiento territorial fue una iniciativa mía. La ley de asentamientos humanos fue una iniciativa mía. Esa es la 368 sí. Guión 23, creo. Sí. 22. Y fue la ley de asentamientos humanos, que fue fusionada y salieron juntas, fue una iniciativa mía. La ley que asigna un 4% de los recursos que manejan los ayuntamientos para la salud, la educación y la equidad de género, fue una iniciativa mía. Yo fui parte importante y hice varias modificaciones a la ley de función pública que se aprobó en el 2008, y las discusiones al Código Penal que se está aprobando ahora. Ese Código Penal lo elaboramos nosotros en largas horas de trabajo. La ley que crea el Intran, junto a Tobías Crespo, nosotros participamos activamente para la corrección de esa ley. Y si usted va al Congreso hoy, yo le reto que le pregunte a los ejecutivos de la Cámara cuál fue mi gestión como diputado. O sea, cuando yo me someto a una evaluación junto a todos mis colegas, y en esos tiempos yo estuve en la Cámara de Diputados, y usted puede estar seguro que dentro de los primeros 10 legisladores que más aportaban al desarrollo, a la corrección, a la elaboración de la ley en la Cámara de Diputados, yo tengo que aparecer en esos primeros 10. Doctor, para pasar con nuestros compañeros, usted perteneció, por mucho tiempo, ¿no?, a la comisión que de alguna manera tenía que ver con la municipalidad, ¿no es cierto? ¿Eso es así? Sí. Okay, yo presidí la comisión por 8 años. 8 años. Sí. Ok, adelante, Ana, de eso vamos a hablar ahorita. Lo escucho hablar de que en sus periodos como diputado usted gestionaba. Sí. O sea, usted me dice que usted como diputado tiene la autoridad y la potestad de ir con las problemáticas que tiene su provincia a canalizar con, por ejemplo, obras públicas, con todo eso. O sea, eso es una función. Ese es el papel de representación. Ese es el verdadero papel de representación de un legislador. Observar, verificar, estudiar, sustentar con estudio claro cuáles son las principales necesidades de tu pueblo, vincular a la ciudadanía en esa demanda, y entonces canalizarla ante las instituciones correspondientes para que se resuelvan los problemas de la localidad. No sé si ustedes recuerdan que aquí la Romana tiene un gran problema, que es el problema del tránsito y el ordenamiento territorial. Aquí se creó una institución que se llamaba Proactiva. Todavía existe. Sí, existe todavía. Y en ese momento, la Romana es testigo de que nosotros nos acercamos, siendo diputados, nosotros nos acercamos a Proactiva cuando vimos el primer discurso de ellos, de cuáles eran sus pretensiones. Nos acercamos a ellos, empezamos a trabajar con ellos y le ofrecimos nuestra mano amiga. Y para esos trabajos de nuestra mano amiga, le pedimos que hicieran una comunicación solicitándole al presidente de la República por intermedio del Ministerio de Administración, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, para solicitar un aporte para que esos planes que ellos han dicho que se iban a hacer, planificar el desarrollo de la Romana, la orientación del tránsito y las romanas que queremos para los próximos años, tuviéramos unos fondos para pagarle a técnicos para que nos hicieran esos planes de trabajo, para que después que esos planes estuvieran en papeles, entonces exigirle al gobierno central de manera conjunta la solución a esos problemas, para que vinieran a hacerse esas obras. Dentro de ella un distribuidor que habíamos hablado ahí en la Lumay, donde está la multiplaza, que es un caos, y entre otras obras como es distribuir la salida de la Romana y la entrada a la Romana, que por ahí tiene que entrar todo el mundo y ya la cantidad de vehículos son
enorme, es imposible salir solo por ahí. Ahora con esas tiendas chinas que se están poniendo por ahí no se va a poder salir. Eso va a ser un lío grande. Y fuimos al Ministerio Administrativo de la Presidencia, fuimos canal para depositar esa comunicación y le conseguimos a Proactiva 5 millones de pesos. Lo traímos, mire, aquí lo tienen, en torno a politiquería, yo no quiero ser parte de eso, sino para que ustedes hagan lo que dijeron que iban a hacer. No sé qué hicieron con el dinero. O sea, Proactiva no hizo el trabajo que tenía que hacer. El trabajo que ellos se comprometieron a hacer. 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Se lo entregamos para que hicieran el trabajo que ellos habían dicho que iban a hacer y no lo hicieron. Y Proactiva no hizo el trabajo. No sé qué hicieron con el dinero, pero no se hizo el trabajo. Eso es interesante, el saber, ¿verdad? ¿Qué se hizo con ese dinero? Entonces nosotros le pedimos a Proactiva que vincularan al CODIA para que utilizaran los técnicos del CODIA y en los 5 millones de pesos se lo entregamos en el local del CODIA. Los reunimos a todos, Proactiva y a los directivos del CODIA y le entregamos los 5 millones allí para que empezaran a trabajar. ¿En qué año fue eso, licenciado? Eso fue como en los años 2014, 2015, por ahí. No recuerdo con la fecha exacta. Queda poco de ese dinero. Pero, no. Y es bueno recordar que... Ese es el trabajo de representación. Correcto. No estar depositando resoluciones que finalmente eso es pantalla Cambio legislativa. Cambio de calle. Adelante, Simón. No me meta ahí. Doctor, usted dijo que usted trabajó en la elaboración del Código Penal que se está representando ahora. ¿Qué pasó que en ese entonces, cuando ustedes tenían el Senado, los diputados, tenían al presidente, ¿por qué no entró en vigencia en ese entonces ese código? Mira, los gobiernos tienden a recibir presión de sectores foráneos, sectores que representan intereses espurios y que muchas veces la sociedad, hay una parte de la sociedad que está representada en esa parte, que no es la determinante, pero que sí puede ser la gota que puede rebosar la copa. Y los gobiernos entonces le temen a eso. Y en ese momento, cuando en 2 ocasiones fue aprobado y enviado al Poder Ejecutivo y fue observado. Ya esa parte, los presidentes de turno, yo pienso que cometieron error en ambos casos de no promulgarlo, pero los proyectos que se elaboraron, creo que yo no he visto cuál es el proyecto que se está trabajando ahora, pero los proyectos que se elaboraron eran buenos proyectos. Pero la experiencia que se gana en los debates y recogiendo lo que es la doctrina, los derechos comparados, lo que pasa en otro país con la aplicación de algunas leyes, después de esas 2 veces que se aprobó y que se envió al Congreso, se lograron otros avances importantes en el código. Y creo que el código que se va a aprobar ahora es mucho mejor que el que se aprobó aquella vez. Si se mantienen los arreglos, y porque finalmente en esto ahora mismo, la parte que nosotros peleamos, que el aborto, que si las 3 causales, eso no ha variado. Eso está ahí como nosotros lo aprobamos y así se va a aprobar. La corrección a los niños, que fue un tema de mucha controversia y que yo estuve de acuerdo en que los padres deben corregir sus hijos. Y Eugenio Cedeño también, que tuvo muchas confrontaciones, porque Eugenio tiene una forma muy particular de decir las cosas, que a veces se crea un conflicto innecesario. Eugenio es un gran legislador. Cedeño estaba diciendo la cosa real. No, pero que Eugenio tenía la razón. Lo que pasa es que aquí como de no, la forma de él decirlo pero él... Es la manera. Claro. Eugenio estaba en la realidad y yo estaba con él y lo estaba apoyando. Doctor. Porque mis hijos todos recibieron pelas, los 4. Sí, y es bueno, las pelas son buenas. Doctor, a mí me dieron mi en el orden político, porque quiero aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y incluso están llamando y yo no he decidido no recibir ahora mismo, más tarde, llamada para aprovechar al doctor, ¿verdad? Pero en el orden político, el diputado Ramón Bueno, del Partido Revolucionario Moderno, está proponiendo, o más bien dice que se someterá a un proyecto de ley que permita de alguna manera habilitar al presidente Danilo Medina para que pueda ser una vez más candidato del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es su opinión? Ramón Bueno se cambió para el PLD. No, PRM. Pero ¿cuál es el interés de habilitar a Danilo? Que él tiene. Se supone que él es del PRM. No veo razón valedera para que él quiera habilitar a Danilo. ¿Se cambió entonces? Debe haberse cambiado al PLD o tiene un trasfondo su propuesta. ¿Eso responde a una estrategia, a algo? Bueno, por eso le digo, tiene un trasfondo su propuesta. Y yo pienso que eso es mirar para atrás.
Ya se hizo una reforma constitucional en este gobierno y el presidente Luis Abinader fue categórico en que no le interesaba repetir como candidato. Y lo que tiene que hacer esta sociedad es crear los futuros líderes que sean capaces de conducir este país en mejores o en igual condiciones como lo han conducido nuestros líderes del momento. Indudablemente que el país en los últimos 30 años ha alcanzado avances extraordinarios. Y todo el que está aquí sabe que nuestro país era un país pobre hace 30 años. Sí, nuestro país es un país rico, con mucha desigualdad. ¿Pobremente administrado, doctor? No, nuestro país no es pobremente administrado, nuestro país está ricamente administrado. Lo que pasa es que la pobreza va a existir y existe hasta en los países desarrollados. ¿Cuál es el gran problema? Que aquí hay que tratar de seguir buscando cerrar la brecha entre ricos y pobres. Mientras se sigue construyendo riqueza, hay que seguir cerrando la brecha entre ricos y pobres. Pero aquí hay un liderazgo político bien maduro en todos los partidos, en el PRM, porque indudablemente que Luis Abinader ha manejado el país como un estadista. Ha cometido grandes fallas, grandes errores y debió hacer un mejor trabajo porque encontró un país saneado. Nosotros recibimos un desorden en el 2004 que dejó Hipólito Mejía, que ustedes conocen. Recibimos de Balaguer en el 96, un país totalmente... padre de la democracia. No, otra vez. ¿Cuál fue el ese? Doctor Joaquín Balaguer, ido a destiempo, padre de la democracia. Con un análisis largo que no será en este programa. Sí. Nosotros podemos hablar con usted de los grandes aportes del doctor Joaquín Balaguer a la democracia. Porque gobernar este país, yo nunca fui balaguerista, pero gobernar este país 12 años saliendo de una dictadura, donde estábamos en medio de la Guerra Fría, Sí. y que había un nivel de intolerancia extraordinaria entre ambos bandos, no era fácil. Doctor, usted habló ahorita o ponderó, la participación del presidente de la República como tal y hablaba de que, los dirigentes de nosotros son buenos, más o menos. Usted que fue legislador, ¿cómo evalúa la gestión que realizan en este momento nuestros actuales legisladores en la Cámara de Diputados, en el Senado, más o menos? ¿Usted cree que estamos bien representados la gente de la Romana? Porque aquí se habla de que no hay unión, o sea, cada quien anda por su lado, no hablan todo para el mismo sector. Es decir, la política como tal está en medio de todo todos los días. ¿Cuál es su evaluación que usted hace de la actual representación que nosotros tenemos en el Congreso? Al final yo pienso que no se han acoplado a las funciones que cada uno de ellos representa. Porque lo cierto es que la Romana luce estar huérfana y desamparada. No se siente autoridad ni gubernamental ni legislativa. Hay legisladores que tienen muchísima capacidad. Ahora mismo. No, hay 5 legisladores que son buenos los 5. Y de esos 5 hay unos que son mejores que otros. Ahora bien, ellos no se han acoplado y no han sabido canalizar la solución a problemas de este pueblo. No se han solucionado en un año, casi 2 que tienen las funciones, no han sabido canalizar la solución de un solo problema de la Romana, ni los legisladores ni las autoridades gubernamentales. Lamentablemente, el senador tiene su plan particular de hacer desde sus oficinas personales y eso no soluciona problemas sociales. Eso contribuye a crear una sociedad parásita que vive de la dádiva, que vive de lo que otro produce y no crea condiciones para que el ciudadano sienta el deseo de producir. No se crean productores, se crean dependientes. El senador tiene que salir de sus oficinas del Congreso y de la oficina de la Romana y salir a visitar las instituciones públicas del gobierno con un portafolio, luego de hacer un levantamiento de cuáles son las necesidades de nuestro pueblo. Y yo creo que hay muchas que son palpables, como es la calle llena de hoyos, el tránsito inservible, hay que mejorar las nuevas vías de acceso de la Romana, hay que crearla, hay que crear un nuevo diseño para el tránsito de la Romana. Hay que crear un nuevo formato de ordenamiento territorial y hay que crear un nuevo formato de asentamientos humanos para que entonces eso cree riqueza para la Romana y dé la oportunidad de que nuevos inversionistas vengan a la Romana a hacer sus inversiones, fruto de que la Romana es una ciudad vivible. Pero la Romana se está convirtiendo en una ciudad invivible y no es responsabilidad solo del gobierno central, es responsabilidad de los legisladores que tampoco le están diciendo al gobierno cuáles son los problemas que nos aquejan. Y hablando en términos municipal,
ahí estamos peor. Ahí va Doctor, mi pregunta, sí, doctor. correcto. Ahí va mi pregunta. Vamos a entrar ahí ahora, doctor. Sí. A ver, porque ya hablamos de qué usted cree del trabajo de los legisladores. Sí. ¿Y qué cree usted entonces con relación al trabajo que se está llevando municipalmente? No, y quiero agregarle algo, si el doctor me lo permite, con todo respeto, ¿verdad? Hace unos días nosotros vimos una publicación del licenciado Plutarco Pérez, ¿verdad? Que cuestionaba de alguna manera la forma en que el aspecto municipal en La Romana se maneja, e incluso aportaba algunos datos e ideas que pudieran de alguna manera, valga la redundancia, mejorar un poquito más la situación municipal de La Romana en este momento. Usted hablaba de caos ahorita, de la guaguita, de esto, de lo otro, ¿verdad? Entonces, La Romana, ¿qué está pasando con La Romana en este momento? Agregando algo a lo que dijo nuestra compañera Ana Díaz de Vélez en este instante. Adelante, licenciado. Bueno, Los micrófonos son suyos. Sí. Déjame quitar. Expláyese, doctor. bueno, La Romana ciertamente luce huérfana de autoridad municipal. Y el que coge la historia de lo que es la municipalidad llega a la conclusión de que el gobierno más cerca al pueblo es el ayuntamiento municipal. Se le llamaba la casa consistorial, Sí, correcto. donde acudía la población a buscar la solución a los problemas de la comarca. Pero allí estaban los honoros. Las personas más honorables estaban en el ayuntamiento. Incluso no cobraban. Inclusive Era honorífico. su trabajo era honorífico. Los regidores. Hoy La Romana, Si hoy, pasa eso, doctor, dejan de postularse. hoy, yo creo que los tiempos cambiaron y realmente hay que pagarle. De hecho, Los que doctor, tienen que cumplir con la función de un representante municipal, tanto en la sala capitular como en el ayuntamiento. Y en este momento, ni el alcalde, ni los regidores saben para dónde van. hay un problema. Y como no saben para dónde van, ya llegaron. ¿Cómo es la cosa? Y el que no sabe En para este dónde va. momento, Ajá. ni el alcalde, ni los regidores saben para dónde van. Los regidores tampoco. Tampoco, menos. Su evaluación del alcalde como tal. El alcalde no se ha dado cuenta que dirige un municipio como el de La Romana, todavía. Él está administrando caleta mal administrado. Entonces, pero si usted sale a La Romana, usted se da cuenta que aquí, ¿qué ha hecho el alcalde por La Romana en los tiempos que tiene? ¿Qué ha hecho, doctor? No, ustedes que están aquí todos los días. No, y usted que circula en la calle también. No Sí, veo, porque no usted veo anda. nada, porque él reparó 4 parquecitos, Mm. que no se lleva entre los 4, no se gastaron 15 millones de pesos. Y el alcalde ha manejado casi 400 millones de pesos, se maneja casi 400 millones de pesos cada año. Y te preguntan en qué lo invierte. Han convertido la basura en un negocio y han llevado el vertedero que estaba en el 14 de Comayagua, lo trajeron aquí a Villaverde, cerca de la biblioteca municipal y al lado de un hospital y frente a donde el Estado está construyendo una guardería infantil. Ahí trasladaron el vertedero para desde ahí negociar con la basura y vendérsela a una compañía. El dinero que se recauda no se sabe a dónde va. El año pasado el ayuntamiento mal gastó, mal utilizó o se repartieron más de 10 millones de pesos entre sus allegados y sus amigos. Ahí voy, doctor. Entonces, y este año tienen en banco casi 30 millones de pesos que no se sabe qué van a hacer y se lo van a repartir ahora en diciembre. Hace meses que le depositaron, el gobierno le depositó un dinero y aquí La Romana cayéndose a pedazos y el alcalde no sabe qué hacer con el dinero que tiene en banco. ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto hay, doctor? Deben haber alrededor de 30 millones de pesos que el gobierno, que el alcalde no encuentra qué hacer con ellos. La última vez le depositaron 13 millones hace más de 4 meses y no le han puesto la mano y lo tienen ahí en el banco, que para mí tienen un plan para repartírselo. Para mí, y que, y que no me acusen, porque el año pasado se repartieron de 10 a 15 millones la información que tengo. Si es mentira, yo hasta pido excusas, pero con papeles. Sí. Pero la tráigame información los que tengo es de que el año pasado se repartieron alrededor de entre 10 y 15 millones de pesos, entre 5 y 15 millones de pesos en ese rango, dándole cheque a gente de 10 millones de pesos, de 100 mil pesos, y que luego lo que hacían que lo endosaban y devolvían el dinero a alguien. Y eso no es grave. Y eso está. ¿Cómo que sí? No digo, yo Gravísimo. le pregunto. Gravísimo. No Pero- sé, pero- yo le pregunto. Gravísimo. ¿Qué Eso tan es grave es eso? para caer preso. Abogado. Doctor, Para pero caer preso. en De el- ser cierto, para caer preso. En el ayuntamiento se va a armar un caos porque los regidores se aumentaron de 75,000 a 90,000 pesos. Entonces, ahora la magistrada Carucci dictó una sentencia que hay que retenerle el sueldo a ellos y que ellos tienen que devolver 2 millones y pico de pesos y que el alcalde tiene que retenerse. Pero eso es. Pero ¿quién fue que autorizó el que se le...? Porque eso es una Pero eso es situación- una minuta.
Eso es una minuta, 15,000 pesos que se aumentaron. El grueso del dinero que se está dispendiando allí. No es eso, es para distraer la atención. Eso Es como un una especie de escudo. humo. Eso es un escudo para el alcalde. El alcalde, no sé cómo se ingenió que alguien hiciera esa demanda para él mantener a la población embullado con eso. Pero lo que se está escapando de ese ayuntamiento. ¿Usted cree que es una distracción? Es un volumen, sí, es una distracción. Lo que se está escapando de ese ayuntamiento es un volumen grande, porque si no que me digan qué están haciendo con el dinero del pueblo. 400 millones cada año en este pueblo es demasiado dinero para invertir. Aquí se hizo ese bulevar que está ahí cerca, manejando presupuestos de 90 millones de pesos. Cuando José. Se hizo el obelisco, se hicieron grandes obras. ¿Qué se está haciendo ahora? Nada. Y los salarios del ayuntamiento son miserables. Pero yo dije que están tapando los hoyos ahora. Doctor, Lo están no, bacheando. licenciado, pero han subido muchos salarios. Sí. Muchos de 20 a 50 y Sí, así, más o menos. Bueno, pero que eso no le soluciona. Yo pienso que da una buena labor y es un técnico, un profesional que se preparó para rendir una labor. De donde esté, debe ganar un buen salario. Pero usted sabía que el obrero bien pagado tiene que rendir una labor mayor eficiente. ¿Y dónde está la eficiencia que está? Licenciado. Porque cuando un ayuntamiento, un ejecutivo municipal se instala en un ayuntamiento, lo primero que piensa es en la eficacia. Cuando tú dices, ¿qué es la eficacia? La eficacia yo la voy a construir catando el personal capaz que voy a tener en mi entorno. Voy a tener que pagarle, sí, pero al final la población va a recibir eficiencia. Yo voy a pagar caro para construir la eficacia, pero esa eficacia le va a devolver eficiencia al pueblo y van a notar qué se ha hecho. Entonces yo le pregunto, la eficacia en salario, no en capacidad técnica. Y entonces, como es en salario y no es en capacidad técnica, no hay capacidad de respuesta a la población para construir esa eficiencia que la población está esperando. Y eso está pasando en el municipio de La Romana. La Romana necesita de una revolución mental de la clase interesada en el cambio de La Romana. ¿Por qué? Porque si no hay esa revolución mental en la clase interesada en el cambio de La Romana seguirá siendo gobernada por aquellos que lo único que le dan es la solución a un problema momentáneo de una libra de arroz, un cartón de huevo, un saquito de habichuela, para que resuelva el problema de un día. Y los que reciben dádivas son los que van a poner y a quitar autoridades municipales de este pueblo, porque la clase profesional pensante que vive trabajando y que produce no quiere ir ni siquiera a votar el día de las elecciones. Entonces, yo digo, ¿vale la pena luchar? Si la clase pensante de este pueblo no despierta, ellos van a seguir viviendo dentro de la basura, porque nunca van a poner una autoridad municipal que sea capaz de dedicarse a responder a aquellos que lo eligieron. Porque regularmente la gente elige muchas veces en los pueblos, a ese que le da migaja y que piensa como ellos, y que le habla como ellos, y que todos los días le está hablando como ellos. Y por eso este pueblo ha recibido, yo no creo que haya otro pueblo que haya recibido gobiernos municipales que haya representado tanto el atraso como el municipio de La Romana. Licenciado, una pregunta yo le quiero hacer. Hace unos días leí, hay una página aquí que Ana mencionó ahorita, se llama Electores del Futuro. A propósito, ¿usted la ha visto, doctor? ¿Usted ha visto Lectores del Futuro? No, le doy poco seguimiento, pero a partir de hoy le daré seguimiento. Le dará seguimiento. Dele una chequeadita. En esa página, lo poco que usted ha visto, ¿lo valora como bueno, positivo o no? Bueno, positivo. Bueno y positivo. Sí. Yo leí en esa página que usted tenía aspiración o aspiraba de alguna manera a ser el ejecutivo municipal de La Romana. ¿Eso es real? Cuando lo escucho hablar en esos términos, obviamente, pues pienso que sí, que es real, que usted tiene esa inquietud, le gustaría de alguna manera ocupar esa posición. ¿Es real? ¿Usted quiere ser alcalde en La Romana? A mí me gustaría ser parte del equipo que piense diferente y que sea capaz de construir un proyecto que vaya al ayuntamiento de La Romana. Que si Edgar Marrero lo representa, la cabeza de ese equipo de hombres y mujeres que piensa diferente, y él debe ser el que encabece la propuesta y que sea el ejecutivo municipal, pero que responda al interés de todo lo que pensamos, más o menos como él, puede ser usted. Pero yo quiero que en el 2028 ser parte de
el equipo de hombres y mujeres que va a presentar un proyecto municipal que piense diferente, no con la figura de Plutarco. Podría ser la figura de Plutarco Pérez, pero no necesariamente con la figura de Plutarco Pérez. Tiene que ser, porque ya yo a este pueblo lo que me quede darle, y le doy desde afuera y desde dentro. Entonces yo quiero que armar un proyecto, ser parte de ese proyecto, ayudar a armar el proyecto y escoger entonces una figura que sea el candidato que podamos, todos los amigos de EGA se sientan representados, todos los amigos de ustedes se sientan representados, todos los suyos, y entonces armemos ese proyecto, lo presentemos a la sociedad y yo estar ahí sentado, aunque yo no sea el que lo encabece, decir, este es mi proyecto. Pero usted podría hacerlo. Y cuando gane ese proyecto, entonces yo estaré en el ayuntamiento trabajando con ese proyecto honoríficamente. Muy bien, adelante Simón. Doctor, aquí en La Romana hay un mito, la guaguita de los mulos, que siempre se dicen que no, que esos choferes tienen un desastre porque las guaguitas son de Plutarco. ¿Es cierto eso? Ay, licenciado. Oye, ese gancho, licenciado. No, pero pero es bueno. La pregunta es buena. Es bueno, sí. Miente que algo queda. Ahora yo no tengo dinero, pero puedo conseguir un préstamo. Yo le regalo $1,000,000 al que venga aquí y presente una guaguita que sea mía. Excelente, ya ahí está. $1,000,000, que no, le digo no más, el que traiga una guagua o una ruta que sea mía o que alguna vez en la vida sea mía, fue mía. Yo le regalo $1,000,000 aquí en cabina. Esa guaguita no son Nunca he tenido una guagua en la ruta pública. ¿Y por qué la gente dice eso? Porque, ¿qué pasa? Que el desarrollo de nuestro pueblo nosotros lo trabajamos. Y cuando se logró la multiplicación la creación y la multiplicación de esas rutas, yo era una autoridad. Y era necesario ampliar la ruta porque no había cómo transportar. En Villahermosa no había servicio. Todos los servicios que se requerían, los moradores de Villahermosa, lo tenían que venir a buscar a La Romana. Y muchas veces se pasaban 1 hora esperando una guaguita en la ruta porque solo habían creo que 70 guaguitas y no alcanzaban para las 4 rutas que habían en Villahermosa. Nosotros promovimos la ampliación de ese corredor con una cantidad de ruta mayor. Se amplió la cantidad de rutas. Y entonces la gente dijeron que todas esas rutas nuevas que llegaron son de Plutarco. No. Hay 4 choferes que trabajaban, que eran personas allegadas a mí. Los directivos me dijeron, Plutarco, mira, te vamos a sacar 4 rutas. Digo, mire, de la una S. Inclusive una de esas rutas la tiene que es chofer mío, Kobe, que fue chofer de zona franca de guagua. Esa es su profesión, chofer de guagua. Una la tenía, creo que aquí fueron otras, que una la tiene Luis Alberto, uno que un gordito que de pilotaje, que tiene una cuestión aquí. Sí. Y así, pero Plutarco, nunca. Cuando el huracán, la tormenta Gina, a mí me dieron 4 solares en Villarreal. Me los regalaron para que yo pusiera 4 gente que estuvieran por ahí, los que quedaron desamparados con el ciclón. Y 2 en María Trinidad Sánchez. Busqué 4 personas, ninguno familia mía, se los regalé. Porque yo, en estos 20 y tantos años, de mí solo se ha podido decir mentira, pero no se ha podido comprobar un acto de inmoralidad que yo haya cometido. Ni fuera ni dentro. No soy un santo, porque soy político. Sí, correcto. Y siempre hago lo que hay que hacer para obtener la ventaja siempre que se marque dentro de la ética y la moral. Pero mis actuaciones son, y ahora que mi hijo está grande, ando con él y ve lo que yo hago, ve lo que yo digo, ve cómo me comporto y ve lo que me dice la gente en mi cara. Entonces yo digo, tú no puedes predicar santidad en la casa y que los hijos vean que tú vives en una mentira. Eso es así. Entonces yo trato de ser lo más transparente posible, pero nunca en la vida, nunca he tenido una guaguita de eso. Pero que mienta, porque yo no me voy a pasar la vida de No, pero está bien, la aclaración está buena. Adelante. Ahora, Pío Taxi, la compañía de taxi que hay allí, sí es un negocio creado por mí. Tengo un negocio en Villahermosa, que es el edificio Gainser, que ustedes lo conocen, donde funciona la familia. Soy socio con unos amigos en otros negocios y en otros negocios, porque a mí me gusta trabajar. Mi padre me crió trabajando y de eso yo vivo. Perdón, la persona que estaba llamando hace un momentito con insistencia lo puede hacer ahora, en los últimos 2 minutos que nos quedan en la emisora. Nos quedan 2 minutos, llame. Entonces, Ana, adelante, Ana, con tu pregunta. Licenciado, hablando de todo un poco. Nos quedan 2 minutos en la emisora y 5 minutos en el canal. Así es. O sea que vamos a despedir el emisora en un ratico, pero seguimos 5 en Caña TV. Adelante. Yo quiero saber cómo está el PLD actualmente. A nivel nacional o en La Romana. Aquí en La Romana. El PLD en La Romana está en un proceso de reconstrucción que no ha sido fácil porque
hubo un momento donde hubo un desarrollo muy grande del Partido de la Liberación Dominicana en nuestra provincia, y ese desarrollo del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia estuvo de la mano del ex compañero Enrique Martínez. Yo creo que ustedes lo recuerdan. Sí, Enrique correcto, Martínez, sí, uno sí. de los políticos que más Sí, sí. ha aportado a esta No provincia, podemos ser al mezquinos. margen de Es cualquier real, cosa. eso es real. Los aportes de Enrique pueden ser discutidos en el momento que quiera y no está en mi partido. Y ustedes son familia ya. Bueno, tenemos vínculos porque ya una hija de él se va a casar con un hijo mío y ya eso es familia. ya. Pero Pero eso es otra cosa. No lo defiendo, Eso no es no lo término defiendo por político. él. Por eso, hablo de él por el gran trabajo que él hizo. Inclusive yo estuve a su lado en ese momento y hizo grandes aportes por la Romana. Sí. Pero esos aportes los hizo de la mano con el doctor Leonel Fernández, que le dio gran apoyo. Doctor, perdón que lo interrumpa. Eso me recuerda a algo que el día pasado me dijo una persona: los PLDistas son como la logia, se casan entre ellos mismos, no se casan con la oposición. Usted no ve un PLDista casado con un PRMista, son PLDistas con PLDistas. Doctor, ¿qué cosa es? Es difícil. Entonces, mira qué pasó cuando vino el rompimiento entre Leonel y Danilo. Danilo le toca llegar al gobierno, Leonel sale, Enrique Baja sale del escenario, llega Danilo no había tenido esa ascendencia en la Romana y Danilo se olvidó. El presidente Danilo Medina no encontró con quién afianzar ese desarrollo, ese mismo desarrollo en la Romana. Vamos a recibir una llamadita. Adelante, ¿quién nos habla? Adelante, buenos días. Estas son las mañanitas. Hello. Sí, Buenos buenas. días. No la escuchamos aquí. Adelante, reformista. Sí, adelante. Ahora sí. Sí, está bien. Le estoy llamando de aquí de Villaverde al señor diputado para decirle algo sobre el tema del agua, pero hoy hablando de ese tema. Quiero decirle que aquí en Villaverde tenemos una escasez de agua. Yo misma soy una señora de 88 años. Tengo problemas del corazón, problemas de las columnas. Y tengo semanas que estoy 6 días sin recibir agua, pagando mi agua mes por mes. ¿En qué lugar usted vive, mi querida? Villaverde. En la calle José Pava, número 15, Villaverde. Atención, Cuarón. Cuarón y Sí, Cuarón, Dolores Dolores Núñez. Núñez. Sí. Tenemos Muchas una gracias, ciudadana señora. que está solicitando Una ciudadana, no, un barrio. un barrio, sí, un porque barrio, un es barrio. un barrio completo. O sea, en Villaverde hay situaciones con el agua. Ya dice que tiene más de 6 días sin agua. Por favor, salgan al socorro. Vamos a hacer Ok. un llamado. Hago un llamado. Ya le decía, no me van a creer porque yo soy de la oposición. Pero por favor, atiendan el llamado de la señora. No sean tan indolentes. Que Cuarón era una de las Se instituciones trata más de agua, eficientes asunto de de vida. este pueblo. Y desde que llegaron Se esta puede gente, vivir sin lo dañaron. nada. Espérese, pero no espérese. sin agua. Espérate que el doctor Espérate, licenciado repita dijo eso. algo. Repita Una de las Cuarón. instituciones más eficientes que tenía el pueblo de la Romana era Cuarón. Y desde que llegaron los PRMistas, lo dañaron totalmente. Ha sido de escándalo en escándalo, de corrupción en corrupción y de deficiencia en deficiencia. En Cuarón, licenciado. No me Que veas no así. le duela. No me veas Los así. PRMistas. Ay, Dios mío. PRMistas. Qué bien. Pero yo sé que hay dolientes, pero que hay cosas que dejarla pasar. ¿Te oye? Sí. Licenciado, yo le hice una pregunta ahorita con relación a los legisladores. Se la voy a hacer ahora. Y yo quiero concluir con la Sí, parte sí, del sí. PLD en la Sí, del Romana. PLD en la Adelante, sí, Romana. sí. Entonces ese proceso de reconstrucción se debe a que hubo un momento de baja en lo que era el liderazgo de conectividad con el gobierno central. Pero indiscutiblemente que la obra del PLD en la Romana es la que está levantando el PLD. Después que el PLD llegó, no se han construido escuelas en la Romana, se construyó un hospital que nosotros dejamos en construcción, estaba un poco avanzado, pero después de ahí las calles sin asfalto, calles inservibles, el tránsito en caos, la falta de agua potable, la falta de los útiles escolares para los niños, la falta de los uniformes. Y todas esas cosas que nosotros dejamos prácticamente resueltas y que hoy han desaparecido es lo que le está dando el empuje que está teniendo el PLD a lo callado, que ha provocado un renacimiento, un resurgir del PLD. Y ustedes pueden estar seguros que el proyecto que se está armando para el próximo 2028
en las elecciones con una candidatura municipal donde el PLD va a ser parte de un pensamiento colectivo para escoger un candidato que puede ser uno de ustedes y llevarlo al ayuntamiento. Usted nos está dando una primicia. Lástima que tenemos que despedir el emisor ahora, ¿verdad? Vamos a despedir el emisora. Gracias a nuestros hermanos de la 104.3 Horizonte, la Ruta de la Fe. Seguimos en Caña TV 5 minutos con el doctor, ¿verdad? Y a ustedes despedimos en este momento. Así que Nos muchísimas vemos gracias. mañana. Sí, nos escuchamos Estas mañana. son las Licenciado, ¿se está armando, usted dice? Un proyecto Un municipal. proyecto, eso sí habló ya. Lo he hablado con varios compañeros y con varios ciudadanos de nuestro pueblo y se está cocinando el proyecto. Y va a haber un proyecto casi unánime que va a llevar un alcalde al ayuntamiento. Casi unánime. Que donde van a haber PRMistas, del Partido Reformista, de la sociedad civil, de los clubes sociales y comunitarios, del CODIA, de la AMD, de todos los sectores. Van a estar de acuerdo en que esa debe ser la figura que vamos a llevar al ayuntamiento, lo vamos a escoger y todos los partidos lo van a apoyar y vamos a poner un síndico que realmente represente los intereses de la Romana. A lo mejor podría ser hasta apartidista el que encabece el proyecto. Sí, pero lo ahora- que hay que salir es de lo que tenemos, hay que esa cultura hay que cambiarla. Porque eso es lo que hay ahora mismo y tenemos hace unos años, es una vergüenza. Y no puede permanecer ahí bajo ninguna circunstancia. ¿Esas reuniones se han hecho ya? Se han hecho reuniones. Se están haciendo reuniones. Sí, hay núcleos que están trabajando, pero se está ampliando porque hay que tocar muchas puertas para que nadie se sienta excluido. O sea que hay PRMistas, hay reformistas, hay PLDistas, hay de todos los Focusistas. partidos. De todos los partidos se están reuniendo. Pero eso es una, ¿cómo le digo? Es una- Eso es una primicia. Y es pero- muy probable que casi todo esté en el proyecto. Si se queda uno fuera, con lo del gobierno no es tan fácil trabajar, pero posiblemente con ellos también queremos que estén en el proyecto. O sea, es una alianza que se va a hacer para que la Romana tenga resultados. Para que la Romana cambie, la Romana empiece a respirar nuevos aires y se vea un pueblo diferente. Esto es un desorden. Señores, esta no es una ciudad vivible. Esta ciudad nadie quiere transitar en ella. Nadie quiere bajar al casco urbano de la ciudad. Por los barrios de Villa Pereira, la aviación y esa zona, nadie quiere recorrer. Usted coge la Héctor Quesada, usted coge la Espaillá, usted coge la Tiburcio Millán López, y usted coge la Fray Juan de Utera, la Eugenio Miranda, entre la Gatón del Igne y la Santa Rosa. Usted coge la Fray Juan de Utera, la Eugenio Miranda, entre la Fray Juan de Utera, entre la Santa Rosa y la Gatón del Igne. Mire, eso es un pandemonio. Por ahí no se puede transitar, esto es un desorden total. Y las construcciones que se están haciendo hoy día tienen la misma cantidad de parqueos que le hacían hace 30 o 40 años, porque no hay un plan estratégico de desarrollo de nuestro pueblo, donde se hacen edificios de 4 niveles y le hacen parqueos para 4 vehículos. Y no hay una autoridad que diga eso no puede ser así. E incluso Y una cantidad enorme de solares baldíos y casas inservibles en el casco urbano de la ciudad. Y no se ha diseñado un plan para lograr el crecimiento vertical del casco urbano de la ciudad de La Romana y hacer desaparecer todas esas casuchas que lo que representan es pobreza cuando nuestra provincia es una provincia rica. Doctor, usted está consciente de que lo que usted acaba de decir en este momento va a generar mucha situación, sobre todo cuando usted dice que se está armando todo un plan, ¿no? Que con ¿cómo es? Sí, eso mismo. Ya yo estoy, ¿Dónde se unió? me puse nervioso. sí, Ahí, pero ¿verdad? deje que lleguen esos cortecitos, porque no, ahí es que se pone pero, bueno el gozo. doctor, Le vamos a Yo mandar esos creo que cortecitos. usted va a ser parte del proyecto. Ay, Dios mío, qué bueno, ¿verdad? Licenciado, ahora sí se nos fue el tiempo, ¿verdad? Se nos agotó el tiempo. Pero Y le queda la agradecemos invitación, licenciado, porque esto hay que seguirlo desmenuzando, esto hay que seguirlo hablando. Pero en enero. No, Ya, Ya el licenciado, no va a dar más 24 de abril del año próximo, sí. que Día de los la gestión ayuntamientos. municipal habría cumplido 2 años. Creo que ya para esa fecha habían avanzado el proyecto municipal colectivo. Ay. Se llama así, Proyecto Municipal Colectivo. Posiblemente, no tiene nombre, porque el nombre no se lo puede dar una sola persona, tiene que ser con el concurso de los Sí, demás. tiene que ser colectivamente. Sí, le tenemos que dar un nombre donde todo el mundo se sienta representado. Pero el proyecto, El ideólogo de Es eso una buena es pregunta. usted. yo soy parte, porque los proyectos que se personalizan se dañan rápido. Sí. Yo soy parte de una idea que ha nacido de varias conversaciones. Usted es que es una persona humilde. No, que es así, que es así, créame, es así. Sí. Es que han habido varias conversaciones. Licenciado. Una idea buena no No pare sale sola. solo. No. Obligatoriamente tiene que ser del concurso de varias confrontaciones que se Y qué dan. bueno que usted no es mezquino en esa parte.
Así es. ¿Y Y así qué tiene que hace? Lo ser. felicito por Mire, eso. Gracias, ¿Qué gracias. hace? Mire que Vamos a incluir a su esposo en ese proyecto. ¿Qué hace, licenciado? Doña Eddie vino porque esa es otra. Va a decir, ahora, me traicionó. Licenciado, una pregunta. Pero usted, ¿Qué hace? demasiada gente detrás de mí, usted es una de ellas. Mire, licenciado, ¿qué hace que un grupo de personas que pertenecen, que tienen otras ideologías políticas, finalmente, como usted dice, concuerden, se pongan de acuerdo para tratar de buscarle una solución a la problemática municipal en La Romana y elegir un candidato? O sea, ¿qué hace que se pongan de acuerdo todo eso? ¿Qué es lo que ha pasado? Que se están poniendo de acuerdo gente que antes no se ponían de acuerdo en función de eso. La necesidad que tenemos todos de vivir en una sociedad decente y organizada. Hay una necesidad que nos obliga. Yo le digo al hijo mío en ocasiones, en conversaciones, cuando el deber te llama, la necesidad te obliga. Sí, correcto. Tú puedes no querer hacer algo, pero es que el deber me está llamando. Por necesidad tengo que hacerlo. Hay una necesidad de organizar la Romana, de presentar un pueblo diferente. La Romana, cuando tenía menos intelectuales, cuando tenía menos nivel académico, cuando tenía menos liceos formando bachilleres, cuando tenía menos universidades formando profesionales, era una ciudad más organizada, mucho más organizada. Hoy esto es un desorden. Esto es una ciudad invivible, intransitable. ¿Que esto es una ciudad? Invivible. 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 Las personas quieren salir del casco urbano de la ciudad para irse a vivir la parte oeste, Sí, es verdad. en ciudades que todavía no están desarrolladas, soy para testigo. salir de aquí. Y usted observa, ¿por qué se han quedado toda esa casucha, esa casa vieja, esos solares viejos, con esa casa vieja que muchas veces no están habitadas y la gente no empieza ni siquiera, no encuentra ni siquiera a quién traspasarle ese solar o vendérselo para que haga una obra, unos apartamentos, unos edificios? ¿Por qué? ¿Por qué los edificios de apartamentos que regularmente se construyen en el casco urbano de la ciudad se están construyendo en la parte oeste? Porque nadie quiere vivir en la ciudad por el desorden que hay. Entonces tenemos que rescatar eso para que la Romana crezca. Y eso significa, cuando los pueblos crecen de manera vertical, en el solar que vive una persona pueden vivir 10 familias. Y eso significa que el supermercado que le vendía anteriormente a una familia que vivía en esa casa, ahora le va a vender a 10 familias que viven en ese mismo solar. ¿Qué significa? Más riqueza y más generación de empleo para nuestro Licenciado, pueblo. dos preguntas. Una, yo le hice una pregunta ahorita que iba ahí y me quedé. Yo le dije, bueno, que me hicieron la comparación de legisladores como tal. Si hacemos una comparación, usted habló ahorita del trabajo que viene realizando el senador Eduardo Espíritu Santo, ¿verdad? Y usted hablaba de alguna Yo no cosa. tengo nada contra el No, senador. yo sé que no. No. Pero me gustaría saber cuál es su posición o qué piensa usted. ¿Cuál ha sido mejor gestión? ¿La de Amarili Santana, la de Chino Ceija, la de Iván Silva, su amigo, y Eduardo Espíritu Santo? La peor fue la de Iván. Chino Ceija vivió del nombre Sí, y del legado de su padre, pero no dejó ninguna impronta para este pueblo. ya, Y si no, revísenlo. sí, correcto. Él vivió de la Ya nada más te impronta. queda una sola. Él vivió de la impronta. me queda una. Vivió de la impronta familiar. Quedando. Y a Edward le falta tiempo para poder comparar su gestión con la de María. Ay, No tiene tiempo. No tiene tiempo. licenciado, suficiente. gracias. Gracias. Se nos fue el no tiempo. no es que sea malo, lo que pasa es que tiene un año apenas de ser senador. Sí. No puede compararlo con 14 años que tuvo María de senadora. O sea, Sí, mire. 14 años Y algo que es usted muy dijo hace un grande, momento. mucho tiempo para comparar. Y algo Mire, que usted mire, dijo te ve, de la manera. Aquí me están haciendo una pregunta, licenciado. pero- Yo quiero despedir, pero ya, mire, me están haciendo una pregunta que haga lo mismo con los alcaldes. Que cuál es su impresión a propósito de la alcaldía de Tony Adame, la de José Reyes y la última del alcalde Metiviera. Primero que Tony Adame está pasando por un problema de salud que no resiste una evaluación. Correcto. No creo que sea justo de mi parte empezar a evaluar su gestión. Eso queda como parte de la historia. Y comparar a José Reyes con Eduardo Kerry Metivier sería entrar en un debate entre la civilización y la barbarie. Ay, Dios mío. Licenciado, gracias, ¿verdad? Gracias al licenciado Plutarco Pérez. Todo ese conocimiento se consigue siendo diputado. Siendo amigo suyo. Miren, gracias al licenciado Plutarco Pérez. Al licenciado hay que ponerle una escuela para que forme políticos. No. Sí, yo creo que sí, porque mire, eso que usted dijo que llegan sin saber en lo que están, es una realidad.
Y nosotros necesitamos que se empiecen a formar personas que sepan a lo que van. Correcto. Debe ser ¿Verdad? así. Licenciado, gracias porque yo le voy a buscar un problema ahora al licenciado. Gracias porque nos regaló esta primicia. Ándala, a ver. Y gracias porque no va a ningún medio hasta enero. Sí. Es decir, que, No llamen, que que no de, lo esto van a se, de conseguir. esto se va a estar hablando en diciembre entero. Ay, ¿Usted me entiende? madre. De manera que no le aceptamos otra entrevista, doctor, en ningún otro medio. Así llamen, que no se la vamos a dar. el doctor se va de viaje mañana. Sí. No hay Nadie entrevista. llama. Así que ya usted sabe. Gracias al Gracias. licenciado Plutarco Aplauso al Pérez, ¿verdad? Gracias, licenciado. licenciado, por estar con Gracias nosotros. a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estas son las mañanitas. Seguimos mañana en Caña TV. Bye bye. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción.